el objetivo del capítulo 4 es contarles que hay solvers que son completos, que un solver es completo si tengo un sistema de restricciones con tales tipos de restricciones y con unas reglas, y que con las reglas, solo con la aplicación de esas reglas yo logro resolver el sistema de restricciones que me pusieron. Entonces hay un sistema de restricciones que ustedes han aprendido en el colegio y que luego me imagino que lo han repetido aquí en la universidad cuando vieron los cursos de cálculos, eh, que es los sistemas de ecuaciones lineales o los reales. Y entonces, si ustedes tienen un sistema de ecuaciones lineales o los reales, digamos, eh, de tres, no, sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas, por decir algo. Entonces, ¿qué aprendieron cuando ustedes vieron esos cursos? ¿Qué pasaba con esos sistemas de restricciones? Con esos sistemas de ecuaciones sobre los reales. Si yo tengo tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿qué puedo decir de ese sistema? ¿Tiene solución siempre? Como profe, qué pena, es que no lo Un escuché. sistema de ecuaciones lineal. Sistema de ecuaciones lineal. O sea, AX más BY más EZ igual a 5. Y tiene un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Eso tiene solución siempre? Yo diría que no necesariamente. ¿Qué podría pasar? Infinitas soluciones. También, o podría no tener solución. Exacto. Pero ¿cómo hacían ustedes? O sea, ese sistema podría no tener solución, podría tener una o podría tener infinitas. Estoy de acuerdo. No tenía, que no tuviera porque, si se acuerda algo de álgebra lineal, más bien, si los vectores son independientes de 2 a 2, entonces creo que el sistema siempre tiene solución. Bueno, ahí hay todos los teoremas de matemáticas sobre esas cosas. Pero lo importante es que podría tener solución una única, podría tener infinitas soluciones o podría no tener solución. Pero ¿cómo resolvían esos sistemas? Tenía un algoritmo para resolverlo, ¿sí o no? En matemáticas. Por matrices, generalmente Con no se hace matrices, como... sí, y utilizaban, sí, bueno, digamos Claro, con matrices, pero utilizaban un método que se llama el método de Gauss o el método de Gauss-Jordan. exacto, sí. Sí, ¿Sí? escalonar. Eso. Entonces, ese es un sistema de restricciones completo. ¿Por qué? Porque usted usa simplemente Gauss-Jordan y usted termina diciendo si tiene solución, si tiene una, si tiene infinitas o si no tiene, pero solo usando Gauss-Jordan usted se da cuenta de eso. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es recordarles qué es Gauss-Jordan rápidamente y enunciar, no demostrar, enunciar un teorema que dice que Gauss-Jordan es completo, como para que ustedes sepan que sí existen los solves completos, pero digamos que lo que trato de decirles es que ustedes ya han usado solves completos, como sistemas de ecuaciones lineales solo reales usando Gauss-Jordan. Ese es un sistema, ese es un solver completo. Ahora, el asunto es que cuando usted coge un problema y lo modela, y si no son solo ecuaciones lineales, pues no puede usar Gauss-Jordan, porque Gauss-Jordan funciona si las ecuaciones son lineales. Entonces ahí es cuando le toca usar otros métodos y otras cosas. Y en la vida real, los modelos, por eso uno a veces trata de modelar todo con cosas lineales y no sé qué, para tratar de llevarlo a lo que uno ya sabe y conoce. Pero muchas veces no logra modelar solo con eso, entonces eh, le toca eh, hacer lo que hacemos nosotros en programación por restricciones, propagar y distribuir, porque la sola propagación no le resuelve el problema. Entonces les recuerdo formalmente, entonces eso es intuitivamente lo que vamos a hacer, lo que está hecho en el libro, lo que yo les voy a mostrar un poco formalmente, cómo el autor hace esta tarea de mostrar que, más bien no, de describir el sistema de Gauss-Jordan como un sistema de restricciones que funciona como lo acabamos de decir, a punta de unas reglas, entonces toca decir cuáles son esas reglas. Entonces, esas restricciones primero tienen que decir cómo se escriben. Entonces va a hablar del alfabeto, sobre qué alfabeto se escriben.
entonces se escribe con números reales. Los números reales se pueden usar aquí como constantes. Se puede multiplicar por un número real, o sea, la multiplicación por 2.5, cosas de ese estilo. Esas son funciones que aparecen dentro de mi alfabeto, y aparece el símbolo más en mi léxico, en mi alfabeto. O sea, lo que voy a poder expresar son ecuaciones lineales en las que yo pueda multiplicar por una constante y sumar cosas. Multiplicar una variable por una constante y sumar cosas. Entonces, ¿qué es una expresión lineal sobre los reales? Entonces, una expresión sobre los reales va a ser lo que vamos a llamar un término en este alfabeto. Y mis ecuaciones o mis restricciones van a ser de la forma S igual a T, donde S y T son expresiones lineales. Entonces, ¿cómo son las expresiones lineales? Entonces, las expresiones lineales son, como les acabo de decir, se escriben con números reales, los números reales multiplicados, multiplicar por un número real, 5 por o cosas así, y usar el símbolo más para escribir expresiones lineales. Entonces, ¿cómo son las expresiones lineales? Entonces, las expresiones lineales, digamos que no tienen que ser, las vamos a llevar a una forma normal. Entonces, supongamos que yo tengo las variables y digo, vea, la variable X va primero que la variable Y luego va a la Z, luego las ordeno de alguna manera las variables. Entonces yo digo que una expresión lineal en forma normal es una expresión, no una ecuación. Una expresión es una expresión de la forma A1 por X1 más A2 por X2 más A3 por X3 más A4 por X4 más AN por XN más R. Esa es una expresión lineal. ¿Por qué se llama una expresión lineal? Porque está hecha de constantes multiplicadas por variables una sola vez. Las variables no están ni al cuadrado, ni al cubo, ni nada de eso. Y se suman A1 por X1 más A2 por X2 más AN por XN más una constante. Eso es una expresión lineal en forma normal. ¿Sí? ¿Qué es una ecuación lineal en forma normal? Una ecuación lineal entonces va a ser A1 más A1 más A2 más A1, X1 más A2, X2 más AN, XN igual a R. Eso es una ecuación lineal en forma normal. ¿Por qué se dice en forma normal? Porque si me las presentan de otra manera, yo las voy a llevar a esa forma normal antes de poner a funcionar mi solver. Mi solver funciona con mis expresiones y mis ecuaciones en forma normal. Vamos a decir que una ecuación, dijimos que las ecuaciones eran de la forma S igual a T, donde S es una expresión lineal y T es una expresión lineal. Bien, una expresión va a ser una variable solita, X. Entonces, cuando mi ecuación es X a la izquierda, una variable, igual a un término a la derecha, donde este término no menciona a X para nada, o sea, X no hace parte de las variables mencionadas aquí. O sea, aquí dice X igual a Y más Z, X igual a Y más Z por W más 3W, cosas de estilo, no menciona X por ninguna parte. Si aquí llegara a mencionar a X por alguna parte, uno tendría que antes de eso dejar a X solita y luego sí hablar de una forma pivote. Pero cuando yo tengo X igual a algo y X es una variable y este es el algo que no menciona la variable, entonces decimos que esa ecuación está en forma pivote. Recuerden que eso, lo que estamos tratando de reescribir y acordarnos es de Gauss y Gauss-Jordan. Y una de las ideas de allí es despejar una variable y reemplazarla en las otras ecuaciones. Entonces, yo tengo tres ecuaciones con tres variables y luego despejar una variable, entonces luego por medio de una ecuación, en las otras dos reemplazo eso y ahora tendré dos ecuaciones con dos variables. Y luego en esa logro despejar una y entonces la despejo, y entonces la reemplazo en la otra y entonces tendré una ecuación con una variable y nosotros ya sabemos resolver una ecuación con una variable. Esa es la idea, grosso modo, de Gauss y de Gauss-Jordan y esas cosas. Entonces nace de lograr despejar una variable. Entonces decimos que cuando una variable está despejada está en forma pivote, si quieren verlo así, intuitivamente. Entonces cada ecuación lineal se puede reescribir a una ecuación lineal en forma normal, es decir, si a mí me escriben las ecuaciones no en forma normal, yo las puedo normalizar. Si a mí me escriben x más y igual a 5x más no sé qué, entonces uno las x, uno las y las dejo en forma normal. Eso es lo que significa ponerlas en forma normal. Bueno, ¿qué otra cosa suele hacer uno en Gauss-Jordan? Es reemplazar una variable y luego sustituirla en los otros sitios. Entonces necesito formalmente el concepto de sustitución. Entonces, ¿qué es una sustitución? Es una asociación
de variables con expresiones lineales en forma normal, ¿sí? Entonces, cada variable X está asociada a una expresión diferente, a una expresión diferente, eh, a cada variable X en su dominio, eh, se le asigna una expresión lineal diferente. A cada variable X se le asigna una expresión lineal que va a ser por la cual lo voy a sustituir. Y luego, cuando yo tengo una expresión y aplico una sustitución, lo que hago es reemplazar las X por lo que diga el término. Entonces, una sustitución dice a X reemplázalo por tal cosa, a Y reemplázalo por tal cosa. Otra sustitución dice a Z reemplázalo por tal cosa. Entonces, yo puedo componer sustituciones y me da una sustitución nueva en la que dice a X reemplázalo por tal cosa, a Y reemplázalo por tal cosa y a Z reemplázalo por tal cosa. Entonces, yo puedo, cuando hablo de componer sustituciones, hablar de el unificador de una ecuación. Entonces, el unificador de una ecuación S igual T es un reemplazo de las variables en S y las variables en T por algún valor tal que cuando yo reemplace, sustituya esas variables en S por lo que dice teta y sustituya esas variables en T por lo que dice teta, resulta que esta ecuación queda 0 igual a 0. Entonces quiere decir que en ese caso encontré una unificación de la ecuación S igual T. Y ese unificador de S igual T es el que hace que cuando yo reemplazo las variables de X, de S y de T por lo que dice el unificador, la ecuación se vuelve 0 igual a 0. Y de todos los unificadores de ecuaciones lineales, uno puede encontrar el más general. El más general es el que menos variables utiliza para poder hacer que las cosas unifiquen. Unificar es llevarlo a la forma 0 igual 0. Esas son definiciones para poder hablar de qué es Gauss-Jordan. Entonces, finalmente van a existir tres tipos de forma pivot. Una que es la forma 0 igual 0, y es cuando uno llega a eso, llega a que el conjunto de ecuaciones tiene solución, porque 0 igual 0 siempre es cierto. O llega uno a 0 igual a R, donde R es un número que es diferente de 0. Entonces, en ese caso es cuando uno llega a decir, mi sistema de ecuaciones no tiene solución. Llegué a una forma pivot que dice que R, que es diferente de 0, de 0 igual a 0, luego no hay solución. O la tercera forma pivot es en la que dice la suma de los A y X y es igual a R, y no puedo reducirlo ni a 0 igual a 0, ni a 0 igual a algo que es diferente de 0. O sea, realmente mi forma pivot me lleva a saber que tengo solución, que no tengo solución, o que tengo que hacer algo para encontrar la solución porque todavía no sé si tengo o no tengo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver un sistema de ecuaciones lineales? Entonces, vamos a coger cada ecuación lineal y normalizarla a una forma normal. Si esa forma normal es del tipo 1 o del tipo 2, entonces decimos ya que hay solución o que no hay solución. Y si es del tipo 3, entonces vamos a despejar, como tiene suma desde igual 1 hasta n de a y x igual a r, entonces vamos a despejar la x. Vamos a despejar a x1 o vamos a despejar a x2 o a x3. ¿Qué significa despejarlo? Significa pasar a todo el resto al otro lado a restar y dividir por a sub j y despejo x sub j. Entonces despejar x sub j es pasar a todo el resto a restar al otro lado, dividido por a sub j, y allá al otro lado estaba r dividido por a sub j. Entonces decir que x sub j es igual a r sobre a sub j menos a1 sobre a sub j por x1 más a2 menos a2 sobre a j por x2, así sucesivamente, excepto la variable xj que quedó despejada del lado izquierdo. Entonces fíjense que esta es una forma pivot de la expresión suma desde igual 1 hasta n de a x y es igual a r. A eso se llama una forma pivot. Entonces ahora les voy a decir, perdón, voy a prender la luz aquí en mi casa para que ya está muy oscuro. Y ya me estoy desapareciendo de la pantalla. Entonces, consideren el siguiente sistema de
el siguiente sistema solver para sistemas, para ecuaciones lineales. Entonces, un solver es un sistema de pruebas. ¿Qué es un sistema de pruebas? Es un conjunto de reglas que tenemos que aplicar. Entonces, ¿a qué se aplica esta regla? Entonces, él dice, si tengo una expresión, cuando escriba norm de S, es ponerla en forma normal. Si tengo una ecuación S igual a T, entonces ponerla en forma estándar significa normalizar S y ponerlo igual a normalizar T. Esa sería la forma estándar de una ecuación S igual a T. Entonces, dado un sistema de ecuaciones en forma normal o en forma estándar, entonces uno puede aplicar estas reglas. La primera regla, si tiene la ecuación S igual a V y si tiene la ecuación S igual a V, ¿qué pasó aquí? S igual a B, ¿quién es B? ¿Quién es B? Mira que ya me perdí, ¿quién es B? Ay, espérense, porque esta regla es... Bueno, espérense. Mire la regla de abajo. Ah, no, 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 no. Entonces, si tiene la regla, ya está, la regla borrar es la siguiente. Si tiene la ecuación S igual a B, la ecuación, pero esa ecuación, cuando la normaliza a 0 igual a 0, quiere decir que esta ecuación se cumple ya. Entonces, como esta ecuación se cumple ya, la podemos borrar y ya no es una restricción que tengo que cumplir, pues ya se cumple. Segunda regla, se llama falla. Si tengo la ecuación S igual a B, y cuando la normaliza a 0 igual a R, donde R es un número diferente de 0, entonces esto ya no se puede cumplir. Pues quiere decir que esta ecuación es imposible de cumplir, entonces la cambio por falso, para que ya sepa el sistema que ahí hay que fallar, ¿cierto? Y la tercera dice no, si no pude hacer eso, o sea, no normalizó a 0 igual 0 y no normalizó a 0 igual R. Entonces normaliza a suma desde igual 1 hasta n de a y x igual a R. Entonces lo que dice aquí es, vamos a cambiar S igual B, aquí son el resto de ecuaciones que había, la vamos a cambiar por X igual a T, ¿sí? Donde X, mejor dicho, donde X igual T es una forma pivote de S igual a B. O sea, cojo S igual a B, la pongo en forma pivote y despejo un X. Entonces yo pongo X es igual a T. Y reemplazo en el resto de las ecuaciones, donde esté X, la reemplazo por T. O sea, lo que estoy diciendo aquí en esta regla es, si yo tengo S igual a B y yo no normalizo a 0 igual a 0 o a 0 igual a R, o sea, no me doy cuenta que ya esa se cumple o que esa es imposible de cumplir, entonces lo que hago es despejar X, una X de ahí, de la forma estándar, la despejo y luego de despejarlo reemplazo en todas las otras ecuaciones donde esté X por T y se desaparece la X. O sea, me queda la restricción X es igual a T y las otras ecuaciones quedan reemplazando X por lo que sea. Entonces ahí ya en esas ecuaciones no va a haber X por ninguna parte. Esas son las tres reglas y entonces lo que dice aquí es que si usted utiliza esas tres reglas, eso es lo que se llama Gauss-Jordan, eliminación de Gauss-Jordan, ¿sí? Y todas las aplicaciones de la regla de sustitución es global, pues. Entonces, eso es lo que se llama el sistema de Gauss-Jordan y hay un teorema, que no vamos a demostrar aquí, que dice que si usted tiene un conjunto finito de ecuaciones lineales E y utiliza Gauss-Jordan, eso siempre termina y si E tiene una solución, entonces cada ejecución del algoritmo termina con un conjunto de ecuaciones lineales que determina un unificador más general de E, o sea, determina cuál es la solución. Si solo hay una solución, va a salir que X tiene que ser 5, Y es 7 y si hay varias soluciones, entonces va a salir es que X tiene que ser 5 y Y es 3 por X. Entonces hay infinitas soluciones porque para cada X puede haber una solución de Y o cosas de ese estilo. Y si no, si la ejecución termina, si cada ejecución termina con una restricción falsa, entonces, perdón, si no tiene solución, entonces cada ejecución termina con falso por alguna parte y el sistema, el solver es completo. Entonces, lo que están diciendo en este ejercicio es que sí existen solvers completos. Uno de ellos es Gauss-Jordan para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Y luego dice, más adelante a uno le enseñaron como una
optimización de Gauss-Jordan, que es hacer sustitución hacia adelante y hacer sustitución hacia atrás, una cosa de ese estilo. Entonces, ellos dicen, si usted tiene, aplica Gauss-Jordan con una fase de sustitución hacia adelante, o sea que cuando hay una regla de borrar que sea aplicable, entonces usted borra esa ecuación y considera la siguiente ecuación. Cuando hay falla, entonces usted termina con una falla. Y cuando usted puede aplicar sustitución, entonces eh, aplica, aplica tomando como E el conjunto de ecuaciones que quedan a la derecha de la ecuación actual. Es decir, es cuando trata de volver el sistema de tres ecuaciones un sistema de dos ecuaciones, luego un sistema de uno, o sea, lo que decía ahorita Ricardo, ¿cómo fue que usted dijo? En escalera. Entonces, eso de ir en escalera hacia adelante y hacia atrás es lo que se llama Gauss-Jordan. Y entonces hay un teorema que dice que si usted tiene un conjunto finito de ecuaciones lineales y aplica la eliminación gaussiana, entonces eso siempre termina, y si tiene solución, entonces la encuentra, y si no la tiene, entonces siempre termina con una restricción falsa. La diferencia entre Jordan y Gauss-Jordan es que Gauss-Jordan es más rápido, perdón, la eliminación gaussiana es más rápida que la de Gauss-Jordan. O sea, terminamos diciendo que sí existen solvers completos, que en este capítulo hay 3. Nosotros en este curso hemos mostrado o hablado de 2, de la eliminación de Gauss-Jordan y de la eliminación gaussiana. En el libro hay otro sistema completo que es el de Martelli Montanari de unificación, el algoritmo de unificación, que se usa mucho para hacer programación lógica y para hacer sí, programación lógica. Entonces, ese es un algoritmo que es también un solver que es completo. Eh, eh, y ya. Entonces, ¿qué debe quedarles de esta clase? Que un solver es completo si, primero que todo, que un solver cómo se especifica un solver o cómo se caracteriza un solver por un sistema de pruebas. Que dice, vea, en mi solver las ecuaciones, las restricciones se escriben así, primero sintaxis, segundo, mi sistema de pruebas es el siguiente, la regla 1 es tal, la regla 2 es tal, la regla 3 es tal, y tercero, y eso es ese es mi solver. Decimos que un solver es completo si las ecuaciones para las que está escrito ese solver, el sistema de restricciones se resuelve solo a punta de aplicación de las reglas. Y si no se resuelve solo aplicando las reglas, pues entonces no es completo. Típicamente hay solvers completos para ciertas cosas, como por ejemplo para ecuaciones lineales sobre los reales. Pero no todos los sistemas de restricciones tienen solvers completos, solo hay solvers completos para ciertas cosas. Y típicamente cuando uno modela problemas en el mundo real, pues no le alcanza solo con modelarlo con sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, en la vida real, los solvers completos no aparecen casi nunca. Entonces aparecen, son solvers incompletos que uno los usa para propagar, y cuando deja de propagar, entonces hace algo para distribuir, y eso es lo que volvemos la programación por restricciones. Y eso es todo lo que tiene que ver con este capítulo. No sé si tienen preguntas o inquietudes, muchachos. ¿Qué pretendemos nosotros que ustedes tengan, recuerden, eh, les perdure en la cabeza? Pues les perdure el concepto de, de reglas, de reglas que permiten cambiar un CSP en otro equivalente, y de aplicación de las reglas, que es propagar. Y esas reglas se pueden aplicar ya sea porque reducen los dominios o ya sea porque transforman las restricciones en otro conjunto de restricciones equivalente al original, en el sentido de que las soluciones de este son soluciones del otro y no se pierden soluciones, pero transforman las restricciones. Entonces el CSP cambia, ya sea porque los dominios cambian o porque las restricciones cambian. Y esos sistemas pueden ser completos o incompletos. La mayoría son incompletos, pero los completos, hay algunos como estos que vimos hoy y unos que no hemos visto, como el de Martelli Montanari de unificación. Eso es lo que les tiene que quedar. Y desde el punto de vista para exámenes y esas cosas, hasta lograr hacer ejercicios como los que hicimos hoy en el Sócrates, que son ejercicios típicos de examen. Porque a ustedes los evaluamos por la parte práctica
y en la parte teórica les hablamos que hayan entendido estos conceptos nomás.